Hola, hola, bienvenidos al beta astral del equinoccio, de la entrada del sol en Libra. De este lado del mundo nos estamos preparando para el otoño y la gente que está en la parte de abajo del mundo está recibiendo la primavera. Este mes Libra, Cristo viene, va a ser potente porque nos estamos preparando para un eclipse de sol que vamos a tener más o menos en una semana, el 3 de octubre, y hay varias cosas pasando que me parecen muy interesantes respecto a la búsqueda de equilibrio, de balance, de salud en nuestras relaciones y cómo podemos ir más profundo, porque normalmente cuando estamos hablando de relaciones casi siempre ponemos afuera la responsabilidad. La mayoría de nosotros no hemos sido educados para... Lilith está aquí, que la tengo... Hola. Au. A ver si no me hace el concierto por ahí. Bueno, ya se fue corriendo. Entonces, les decía que la mayoría de nosotros fuimos educados y nuestra cultura es como la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene el presidente de la junta de condominio, la culpa la tiene la directora del colegio. O sea, como que siempre estamos mirando, como entregando el poder a otros, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Plutón en Capricornio desde el año 2008? Pues quitarnos esa mala maña, ¿no? Ay, qué fino que estás aquí. Bienvenido, Sandro. Que estás aquí en esta capsulita que hago todos los lunes. Bueno, entonces la culpa siempre es del padre, ¿no? También, o sea, dígame, nosotros que la mayoría de los que nos conectamos los lunes venimos de Latinoamérica, tenemos mucho ese discurso instalado, ¿no? O sea, el discurso materno de es que tu papá hizo tal cosa, es que tu papá montó cacho o es que tu papá hizo, porque normalmente las madres no cuentan lo que han hecho ellas. Y también quiero hablar de esto hoy porque la violencia no tiene género y al final el patriarcado y este sistema que se está cayendo a pedazos lo hemos construido todos, no solamente los hombres, sino que hombres y mujeres hemos pactado por las razones que hemos tenido, pero que en este momento podemos aproximarnos a la vida con más conciencia, tomando responsabilidad. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de un eclipse de luna en Piscis que seguramente nos dejó a todos un poco somnolientos, oníricos, confundidos, porque ya de por sí la luna en Piscis cuesta bastante estos últimos días, además de Virgo, todavía que tenemos a Neptuno pasando por Piscis, entonces todo se pone como si estuviéramos nadando en compota de manzana, ¿no? Todo súper lento y claro, porque queremos vivir siempre con esa seguridad de la tierra o con esa velocidad o esa claridad del aire, pero el agua nos sumerge en nuestro mundo emocional y nos mete la cabeza así en el mar, la ola nos revuelca y nos toca sentirnos. Entonces, desde la semana pasada, probablemente toda esta lentitud que hemos estado sintiendo, pues tiene un sentido y tiene un propósito, que es, bueno, es prepararnos además para la entrada de los eclipses. Ahí está Lilith en su concierto. Para la entrada de los eclipses el año que viene, que ya los vamos, bueno, ya empezaron los eclipses en este eje Piscis Virgo, pero los nodos cambian formalmente el año que viene, a principios de año. Entonces nos estamos preparando para que Piscis sea el norte, con lo cual, pues bueno, nos viene bien trabajar nuestra intuición y abrir espacio para conectarnos con la vida, no solamente desde lo racional, sino escuchando nuestro corazón. Este eclipse de luna, de alguna manera, nos abre la puerta también a conectar con esa intuición, pero al mismo tiempo
a discernir qué es fantasía y qué es intuición, porque había tantos aspectos terrenales en esa lunación que siento que para muchos, para mí fue así, esto no fue lo que yo asumí que era, o esto no era lo que yo estaba esperando, pero la realidad nunca decepciona. La realidad real nos entrega la materia prima real con la que podemos trabajar, y yo siento que el mejor lugar para construir nuestros sueños es pues en la presencia y en lo que realmente nos está pasando, y no con esa idealización de yo quisiera que estuviera pasando esto, ¿no? Está pasando lo que está pasando. Así que, bueno, dicho esto, entró ayer el Sol en Libra y entramos a la segunda parte del año astrológico, que es donde entramos ya en el eje de los vínculos y de las relaciones. Ya Libra es el signo del otro, de ese espejo. Yo siempre digo que para mí Libra es la boda, es el contrato, pero Escorpio es esa relación 5 años después, cuando ya uno está en contacto con la sombra del otro y viceversa. Entonces vamos a tener un mes Libra muy potente, porque tenemos un eclipse de Sol, el último de esta serie, que ya nos va a terminar de afinar lo último respecto a quién soy yo en mis relaciones, y donde no puedes amar, no te demores. Donde no puedes ser tú, no te quedes. Yo siento que este eclipse, del que hablaremos con más profundidad la semana que viene, nos está diciendo por qué estás sosteniendo estas relaciones en las que no puedes ser auténtico o auténtica, que están desprovistas de integridad, o donde hay desequilibrio entre el dar y el recibir. Ya esto es como el último llamado. Este eclipse va a ser la oportunidad de limpiar esos desbalances, y esos desbalances empezamos a hacer conciencia de ellos el año pasado, cuando empezaron los eclipses en este eje, en el mes de marzo 2023, pero concretamente hace un año, cuando tuvimos este eclipse de Libra potente que tuvimos el 14 de octubre del año pasado. Entonces pueden revisar qué estaba pasando en octubre del año pasado, qué relaciones se fueron después de ese eclipse, y eso les va a dar cierta pista respecto a qué es lo que se va a seguir ajustando para que ese balance entre el yo soy y el otro, ese encuentro de ese sub y baja, ¿no?, entre el dar y el recibir, pues se ajuste a nuestro favor, en el sentido de que no estemos engañándonos, o que estemos haciendo transacciones ocultas, balurdas, que desde mecanismos muy sombríos, que nos pueden aportar beneficios desde el punto de vista de nuestros egos, pero que desde el punto de vista de nuestro ser esencial no nos hacen crecer. Entonces, bueno, aquí la energía de la semana nos va a preparar para ese salto de conciencia que va a ser el eclipse de la semana que viene, porque esta semana vamos a tener un cuarto menguante en Cáncer. Entonces, ahí, o sea, quiere decir que la luna en Cáncer va a estar en cuadratura al Sol en Libra. Entonces, y además en la luna maricondo. La luna menguante es la luna que abre el espacio para hacer la nueva siembra con la luna nueva. Entonces, esta limpieza que vamos a hacer tiene mucho que ver con patrones vinculares. Ese desequilibrio que yo estoy viendo en esa relación que me rebota, que me está haciendo espejo, que me está mostrando lo peor de mí porque saca emociones que no me gustan, allí yo voy a poder indagar un poco más atrás y ver de dónde viene esto. ¿Por qué? Porque como Cáncer tiene que ver con lo que es familiar, y además hoy tenemos la entrada de Venus en Escorpio. Entonces, esa Venus en Escorpio es perfecta para mirarnos en el espejo del otro y decir, ok, esta toxicidad, esto que a mí no me gusta, esto que yo siento que no tiene nada que ver conmigo, porque obviamente esas emociones
malas, o sea, qué sé yo, la envidia, el resentimiento, todas esas cosas casi siempre las ponemos afuera porque nosotros no queremos nunca ser los malos de la película, no queremos reconocer que también somos eso. Entonces, esa Venus en Escorpio nos puede ayudar a mirar, ok, este patrón sombrío, y cuando hablo de sombrío puede ser un acuerdo que yo he hecho con alguien desde un lugar inconsciente que me ha quitado poder personal o donde yo estoy tomando el poder del otro y todo el mundo desde el miedo, ¿no? Porque cuando tomamos de más o cuando damos de más estamos en miedo de ser rechazados, de que no nos quieran, traemos esas memorias y esas maneras de amar de nuestro propio sistema. Y eso es lo que yo siento que esta luna menguante nos va a dar la oportunidad de hacer esa limpieza o de revisar esta relación abusiva que yo tengo con este jefe o este patrón de desequilibrio que tengo con esta amiga o que tengo con este familiar o que tengo con mi pareja, ¿de dónde viene? Y creo que esto es demasiado importante que nos abramos con valentía y espíritu crítico a observarlo. El fin de semana, y aquí me quiero meter un poquito también con Plutón en Capricornio, que nos está mostrando una parte muy, muy, muy sombría del patriarcado, con todas estas noticias horrorosas que han estado saliendo, como el caso de esta señora francesa que fue violada por más de 90 hombres bajo el consentimiento de su esposo. Entonces, esta cosa espantosa que hasta cuesta nombrarla, normalmente nos polariza, ¿no? Es como que eso lo hacen los demás, yo no tengo nada que ver con esto. Pero resulta que esa monstruosidad que nosotros estamos viendo en el mundo tiene el origen en algo mucho más pequeñito y mucho más primigenio, que es la familia, ¿no? Entonces, en la familia es donde se dan estas primeras relaciones de abuso y esas relaciones de poder. En la familia es donde nosotros aprendemos a amar o no. El amor que nosotros nos llevamos a la adultez lo hemos aprendido en la infancia. Entonces, ¿qué es lo importante que está pasando en este momento? Nos podemos preguntar a quién le estoy entregando yo mi poder, de qué no estoy asumiendo responsabilidad y cuán caro me está saliendo entregarle mi poder al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre adultos los niños no pueden decidir, los niños tienen que adaptarse a lo que hay y por eso nos acostumbramos a vivir en el desamor, porque cuando nacemos en familias donde no hay ni la más mínima conciencia de qué es lo que necesita un niño, un bebé mamífero humano, pues que es primordialmente amor. No solamente los niños no necesitan comer ni dormir, sino que necesitan cuerpo materno y necesitamos ahí estar seguros con nuestra madre, y la mayoría de nosotros no hemos tenido esto, entre otras cosas porque hemos nacido en un sistema que no nos ha protegido, en el sentido de que nuestra madre ha estado compitiendo como hombre para estar afuera y no ha estado resguardada para poder conectarse con su energía femenina, que es desde allí, desde donde nos va a alimentar. Y con esto, obviamente, todos tenemos energía femenina y todos tenemos energía masculina. Aquí yo creo que lo más duro que nos ha pasado a las mujeres es que nos hicieron avergonzarnos de nuestra energía femenina, nos hicieron sentir que no podíamos conectar con esa vulnerabilidad que es nuestro superpoder. No, nos hicieron creer que el liderazgo de la madre, que es el liderazgo de Cáncer, no era prestigioso y no nos iba a llevar a ningún lugar, pero resulta que si la madre, que es la gran líder de la vida, no
se hace cargo de ese bebé vulnerable, pequeñito, chiquito, para colmarlo de amor y para orquestar todo lo que necesita en tribu para poder sostener esa vida. Obviamente es como, o sea, sí, es como todo mal desde el inicio. ¿Por qué? Porque ya de entrada, cuando llegamos ya a este mundo, ya estamos desamparados. ¿Por qué? Porque nuestros padres están en la rueda del ratón, y esa es la rueda del ratón que se está rompiendo. Entonces, perdón que me vaya a la prehistoria, pero tengo un punto. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que está pasando ahora con este Plutón en Capricornio? Que ese mecanismo de es que mi vida se va a resolver cuando caiga Maduro, es que mi vida se va a resolver cuando consiga el trabajo ideal, o cuando mi jefe, este jefe maldito, abusivo, me reconozca. O sea, es como, no, hermano, o sea, este es el momento en que te toca hacerte cargo. Esta mañana estaba escuchando a José Millán, al astrólogo, y él hacía una metáfora que me parece súper adecuada, que es, bueno, hablando de este tema de matar al padre, ¿no? O sea, como de en el momento en que Jesús más necesitaba al Padre, que era en la resurrección, en la crucifixión, papá dijo, búscate la vida. ¿Por qué? Porque ese es el gran momento en el que Jesús se hace Dios, ¿no? O sea, en el momento en que Él le toca sostenerse a sí mismo. Me venía un ejemplo un poco más infantil, pero igualmente la metáfora es buena. Pensaba en Simba y en Mufasa. ¿En qué momento a Simba le toca hacerse cargo de sí mismo para eventualmente convertirse en el líder de la comunidad? Cuando Mufasa muere. Entonces, es en ese momento probablemente de mayor desamparo en el que vamos a asumir responsabilidad de nuestro destino. Y yo siento que este desamparo también tiene mucho que ver con ver la realidad real de lo que nos ha pasado. Yo, una de las cosas que me ha pasado, y esto lo he comentado en otros betas astrales, y me parece que es adecuado y pertinente compartirlo hoy, para mí lo más importante que me ha pasado con este Plutón en Capricornio, yo tengo Venus en Capricornio, y desde la pandemia he tenido a Plutón pasando por encima de mi Venus. Y una de las cosas más duras de las que yo he tenido que hacerme cargo en los últimos años es hacerme consciente de que fui víctima de abuso infantil, y cómo ese abuso infantil configuró mis relaciones por muchísimo tiempo. Y claro, yo no puedo buscar la solución de mis dinámicas abusivas en mis relaciones presentes. Yo tengo que tomar lo que me está mostrando esa relación presente para ver de dónde viene. Y ahí es de donde les digo que podemos ir profundo estos días para mirar dónde empezó esto, dónde empezó esta dinámica abusiva. Y no necesariamente el abuso tiene que ser sexual siempre. El abuso se da en muchísimos órdenes de la vida. Por ejemplo, el sábado vi una película venezolana que la verdad es que fui porque me salió una publicidad en Instagram. Estaba en un festival aquí que se llama Cine y Memoria, que se llama La Sombra del Sol, o sea, más eclipse imposible. Y no voy a hacer spoiler, además me sorprendió mucho porque estaba una de las actrices, es Gracie Mena, que es una amiga muy querida, bueno, de Venezuela, que no sabía que actuaba en la película. Y bueno, resulta que hay un personaje en la película que muestra demasiado el abuso desde lo femenino, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, yo siento que este es un tema que está todavía muy en sombra, y que si vamos a ver el abuso patriarcal, tenemos que ver el abuso desde lo femenino, que no es diferente, ¿no? O sea, como que estamos todos metidos en el mismo saco. Pero una de las cosas que me parecía interesante de esta situación es que había un personaje femenino que, ¿cómo abusaba? Bueno, ella resolvía lo de ella, y ¿cómo lo hacía? A través de la manipulación, a través de la queja, a través de culpar al otro. Entonces, bueno, ¿cuántos de nosotros no sabemos o hemos vivido
ese tipo de violencia en nuestras casas. Por ejemplo, los que somos migrantes, ¿no? Y que hemos sentido culpa y muchas veces se han generado esas dinámicas tan macabras entre yo tengo que mandar porque es que yo estoy mejor y ellos no, y al final se crea esa dinámica perversa en que el otro no se hace cargo porque yo lo subestimo y yo luego también entonces doy más de lo que realmente puedo dar, ¿no? Entonces, al final se trata de tomar responsabilidad de lo que nos corresponde y luego mirar de qué manera no necesariamente yo tengo que haber sufrido un abuso como claramente violento, sino que no, de repente yo crecí con una madre que se quejaba todos los días y que decía que había dejado sus sueños por mí, ¿no? Y yo crecí con esa culpa y entonces tratando de expiar constantemente esa culpa. Entonces, de alguna manera, todo ese pasado oscuro que todos podemos tener puede ser la base de relaciones desiguales, desequilibradas, que sostenemos todavía en este momento. Y yo siento que llegamos al llegadero, que tenemos la gran oportunidad con esta salida de Plutón de Capricornio de hacernos cargos, de hacernos responsables, de tomar conciencia de lo que sea que nos haya pasado o de empezar a explorarlo, preferiblemente terapéuticamente, y luego restablecer esos vínculos o crear nuevos vínculos con mayor autenticidad, con mayor verdad, en mayor conexión con nuestro ser esencial y menos desde los personajes que hemos creado para sobrevivir. Entonces yo siento que esta energía de esta semana, este cuarto menguante, este camino hacia este eclipse, además, otra cosa que me acaba de venir ahora, profundizaré en ello la semana que viene, es que muy probablemente estos temas sexuales, de abuso, van a salir todavía más porque uno de los elementos que va a estar en el eclipse va a ser Lilith. Y yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, vamos a meternos para lo hondo, a ver cuál es la base del desequilibrio, dónde está el desbalance, qué es lo que yo he estado excluyendo de mi historia, que no me permite relacionarme conmigo misma con justicia y que no me permite relacionarme con el otro en paridad. Así que bueno, yo sé que estos temas son un poco dark, pero bueno, o sea, aquí no vinimos a mentir, pues, o sea, creo que tenemos la oportunidad de meternos para lo hondo, para encontrar las soluciones donde verdaderamente están, que es en la causa. Ya va, quiero leer si no se me quedó algo por aquí. Bueno, y finalmente, que esto lo tenía como conclusión y ahora les leo el beta de la semana y los comentarios que me han dejado. La base del patriarcado y de cualquier desbalance en nuestras relaciones es el desamor, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Porque muchas veces nos refugiamos en el abuso porque no conocemos realmente el amor. Lo voy a sacar y lo voy a poner en otro contexto. ¿Por qué yo me quedo de repente trabajando en un trabajo de mierda, en unas condiciones de abuso emocional? ¿Por qué yo me quedo ahí? Bueno, porque no hay más nada, porque yo infantilmente siento que eso es lo que hay, que yo no voy a poder lograr otra cosa, que las historias que nos contamos, pero de nuevo estoy entregándole el poder a ese verdugo y yo no soy víctima, porque yo soy adulto, yo puedo elegir. Entonces puedo ahí mirar de frente a ese abusador, a ese dictador y construir una autoridad interior basada en el reconocimiento de mí misma, de mis fortalezas, de mis posibilidades, de mis recursos. Y esa conciencia individual es lo que va a hacer que dejemos de elegir dictadores para que nos dirijan nuestro destino, porque no vamos a estar afuera poniendo el poder en otros, sino que vamos a hacernos responsables verdaderamente de nuestra vida y de nuestro destino. Entonces, ¿a quién le estás entregando poder
y cómo puedes empezar a recuperar poder personal a partir del orden que se está restableciendo con estos eclipses que se están dando y con ya la salida de Plutón de Capricornio en breve. Entonces, déjenme leerles. Qué fuerte este beta, lo sentí completico. Bueno, espero que les sea útil. Igual hay otra cosa que yo he aprendido en el trabajo con mi propia experiencia de abuso, que es nadie, o sea, somos víctimas de víctimas porque el problema es el sistema. Obviamente el sistema está compuesto por todos nosotros, pero las violencias están tan normalizadas, hay violencias tan normalizadas. O sea, por ejemplo, nosotros los venezolanos nos da risa de que el cuento de la mamá que se queja de todo y que nunca está satisfecha y nunca está contenta, y es como, no, eso no es chiste, o sea, eso no es normal. O sea, nadie tiene por qué crecer con una madre que todo el tiempo te está haciendo sentir que tú no llegas. Entonces, el dejar de normalizar esas violencias en nuestro presente, porque ya no podemos hacer nada con nuestra infancia, nuestra madre hizo lo que pudo, pero ¿por qué en el presente nosotros vamos a sostener ese tipo de relaciones con vínculos contemporáneos o incluso con nuestra propia madre, si sigue por allí? Entonces, tenemos que revisar esto para poder crecer, ¿no? Y poder decir, bueno, yo tuve que aguantar esto cuando era niña porque este era el amor que había, pero ahora que soy adulta, yo puedo elegir un amor muchísimo más elevado y a la altura de lo que yo merezco, pero la primera que se tiene que dar ese amor soy yo. Los ejemplos del Rey León son siempre bienvenidos. Ok, bueno, voy cerrando. Qué revelador ha sido este beta, Maga querida. Aquí, casual, llevando chancletazos astrales desde tempranito. Esto es todo lo que necesitaba escuchar. Gracias, Maga. Cachetada cósmica este beta. Sí está fuerte, pero necesito la chancleta. Lo del abuso femenino, o sea, a mí me parece, dice psicodinámico, en España no es distinto. Bueno, nosotros también venimos de aquí, así que estamos todos juntos en esto. Venimos de mujeres violentas por sobrevivir y tenemos esa impronta. Sí, y además entonces ahí viene también la compasión. O sea, nuestras madres fueron muchísimo más violentadas incluso de lo que hemos sido nosotras probablemente. Entonces, entender que es pura supervivencia, pero en algún momento tenemos que cortar, y para poder cortar necesitamos ver con ojos muy abiertos lo que nos pasó. El chiste de la chancleta voladora, tal cual. La chancla que tuerce la esquina. Fíjate que decir necesitar la chancleta, qué fuerte, es el patrón evidenciado. Gracias, Maga, era lo que necesitaba escuchar. Sigue el trabajo interno y la autocompasión. Bueno, estamos juntos y bueno, parte de, o sea, hay que hablar las cosas porque muchas veces hemos vivido nosotros cosas que creemos que no les ha pasado a nadie y nos han pasado a la mayoría, y luego que todo lo podemos, no voy a decir sanar, porque hay cosas que no se resuelven, ¿no? O sea, hay cosas que aprendemos a vivir con ellas, pero sí que es importante además luego también incluso encontrar el propósito de lo que nos ha pasado, y de repente somos nosotros los primeros en nuestro linaje que vamos a poner stop a algunas dinámicas. Está fuertecito todo, pero nos ayuda a transformar, mejorar, liberar. Gracias, Maga. Maga, es la primera vez que te pillo en live y me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, para mí un honor. Debo decir que estaba un poquito nerviosa porque estabas aquí, porque yo te respeto un montón por la astrología que haces. Si no siguen a Psicodinámico, que está comentando aquí, háganle follow, que es un genio y que también trabaja la astrología con mucha profundidad. Bueno, voy con el beta de la semana y ya me voy. 1. Ábrete a ver tu sombra. ¿Qué relación está mostrando un patrón de desequilibrio en este momento? Toma conciencia de ello. Observar. 2. Ese desequilibrio es familiar para ti. Lo has normalizado hasta ahora. Revisa qué dinámicas de tu familia están presentes en la relación que te está movilizando ahora.
Y 3, toma responsabilidad. Tienes todo lo que necesitas para hacerte cargo de ti y traicionar dinámicas de dependencia que te quitan poder personal. Hay una cosa que dice mi maestra Laura Goodman que a mí me encanta, que es, ya no necesitamos, muchas veces el amor que hemos tenido no ha sido suficiente como niños, de acuerdo a la expectativa que traemos todas las criaturas humanas, pero la buena noticia es que cuando somos adultos ya no necesitamos ese amor, con lo cual no tenemos que sostener relaciones que no son sanas. Para eso nos tenemos a nosotros mismos, para cuidarnos, para ampararnos, para querernos, para elegirnos, para estar allí para nosotros y luego, pues bueno, tender puentes desde esa conciencia. Bueno, ya me voy. A ver qué... unos anuncios parroquiales rápidos. El encuentro que vamos a tener presencial aquí en Madrid el 5 de octubre, que es esta acción poética que hace Adriana del Mar, que se llama Trenzar una a una nuestras historias. Ahí vamos a conectar muchísimo con nuestra Venus. Si quieres estar, si estás aquí en Madrid, acompáñanos, escríbeme por DM y te aviso en unos días cuál va a ser la ubicación del encuentro. Creo que va a ser en El Retiro, pero no estoy segura el lugar. Escríbeme y te tengo por ahí en el radar. Luego el 2 de octubre tenemos el tejido de Libra de este proyecto de astrología textil que tengo con Entrelanados, con Julia, y bueno, ya vamos a tejer Libra, y ese trabajo con el cuerpo, con las manos, siempre es un gran regalo para integrar la energía. Así que si quieres estar, también escríbeme y te mando la información para que te puedas inscribir. Y finalmente el 12 de octubre, que reprogramamos esta fecha, vamos a tener este encuentro que hemos llamado La Valentía de Co-Crear, donde vamos a trabajar la energía de los eclipses desde la arcilla, vamos a trabajar desde la cerámica. Vamos a estar en este taller con la gente de Nosa Cerámica y vamos a crear una pieza a partir de la reflexión que hagamos de cómo hemos estado trabajando la energía de los eclipses. Así que bueno, tres actividades que les invito a participar, y bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo Beta Astral para hablar del eclipse. Gracias por acompañarme hoy.